Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la app o visita la web y usa el código LAENCERRONA para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y anoche los limeños se fueron a dormir sin tener ciencia cierta de quién iba a ser su alcalde en los próximos 4 años o hasta que lo vaquen. Pero durante la noche los números han avanzado y de Lima les vamos a hablar en el siguiente bloque, porque el panorama a nivel regional es quizás incluso tan desastroso como en la capital. Pero primero veamos el panorama general. Los resultados muestran una vez más un colapso de los partidos nacionales. El voto no se ha fragmentado, se ha fractalizado. A diferencia de otras elecciones subnacionales, esta vez no existe ni un solo partido nacional que podríamos decir que más o menos se ha impuesto, ni uno. Según el conteo rápido de Ipsos para América Televisión, los principales ganadores han sido los movimientos regionales. Entonces veámoslo así. Tenemos 16 regiones donde ya hay virtuales gobernadores sin necesidad de segunda vuelta, es decir, que han pasado del 30% de los votos. De estos 16 virtuales ganadores, 10 son movimientos regionales. De hecho, solo hay 2 partidos nacionales que tienen 2 regiones, o sea, ni siquiera 3. 2 partidos con 2 regiones que son Somos Perú y Alianza para el Progreso. E incluso en ambos casos, pues los ganadores son líderes muy regionalistas. El caso más notable, por supuesto, es el de César Acuña, quien al 100% del conteo rápido de Ipsos obtuvo el 32,9% de los votos en La Libertad. Casi la tercera parte de los liberteños votaron por él y dejó atrás, lejos, a 7 puntos, a su contrincante más cercano. Una victoria clara que demuestra que Acuña, al menos en su sólido norte, sigue siendo imbatible. Acuña tuvo una derrota, eso sí, pero tampoco es una buena noticia. El alcalde de Trujillo no es de su partido, sino de Somos Perú. Arturo Fernández Bazán, el loquito dióxido de cloro, el que firmaba cartas con su sangre, el de los guacos eróticos de Moche, ya no es alcalde de Moche, sino ahora de Trujillo, y se convierte en una figura innegable de proyección nacional. Hablando de Somos Perú, que es el otro partido nacional que logra al menos algunas gobernaciones, se confirma que a Somos Perú le va bien en la Amazonía, algo que ya se ha visto en otras elecciones. Ha colocado a los gobernadores de Loreto, Jorge Chávez Silvano, y de San Martín, Walter Grundel. Ahora hablemos de algunos flamantes gobernadores que a nuestro público les deben sonar, pero por sus tremendos anticuchos de los que les hemos hablado aquí. En Ayacucho está Wilfredo Oscorima, del movimiento Guarillacta, que se convierte por tercera vez en gobernador de Ayacucho con 46,7%, una victoria clarísima. Por sus gestiones anteriores, Oscorima, sin embargo, está implicado en varias investigaciones, incluidas las del equipo especial Lavallato. A este ex gobernador y ahora repitente gobernador de Ayacucho, Oscorima, se le atribuyen delitos de colusión agravada, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir. Se le acusa, entre otras cosas, de haber recibido 1 millón de soles de coima de la empresa Obrainsa. ¿Se acuerdan de Obrainsa, la de Martín Vizcarra? Esa misma. Oscorima, electo por tercera vez en Ayacucho. En Tacna hay un caso que ya es macondiano. El ganador con poco más del 30%, que es el mínimo para no ir a segunda vuelta, es Luis Ramón Torres Robledo de Fuerza Tacna. Este señor actualmente se encuentra con arresto domiciliario, o sea, él va a seguir con el teletrabajo ahora que sea gobernador. Está en arresto domiciliario por uno de los, agárrense, uno de los en total 148 procesos judiciales vigentes que tiene este señor, 148, según reveló Ojo Público. Torres ha sido alcalde de Tacna en 3 oportunidades y ahora pasaría de la provincia a la región. La investigación específica por la cual se encuentra en arresto domiciliario tiene que ver con una reunión grabada en video en octubre del 2018 en su propia casa, en la cual él y otros exfuncionarios habrían concertado beneficiarse con la construcción de una plaza. Hasta aquí las 16 regiones en las que no habrá segunda vuelta. Si se han dado cuenta, en ninguna de ellas habrá, por ejemplo, ninguna mujer gobernadora. Es más, si vemos las alcaldías provinciales, que son 196, solo 2 mujeres serían alcaldesas provinciales, solo 2 de 196. Esto es un retroceso grave incluso de la elección anterior, que eran 7. Pasamos de 7 a 2 mujeres. Volviendo al nivel de gobernadores, son 9 las regiones en las que se van a segunda vuelta, que ocurrirá más o menos en la primera o segunda semana de noviembre.
Según el conteo rápido de Ipsos, que es algo que siempre puede variar, estamos hablando de segundas vueltas en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Región, Pasco, Piura y Moquegua. Y ojo con el Callao, porque allí el alcalde va a ser el ex congresista fujimorista Pedro Spadaro, hoy del movimiento Contigo Callao. Ojo con este movimiento Contigo Callao, que a pesar de ser un movimiento regional con postulaciones solo en la provincia constitucional, se ubica en el tercer lugar de todas las organizaciones políticas del Perú con mayores ingresos y gastos a nivel nacional, solo por debajo de Podemos Perú y Juntos por el Perú, que son partidos nacionales. Hasta ahora los candidatos de Contigo Callao han reportado oficialmente una suma de 278.110 soles recibidos como aportes y han gastado 204.091 soles. Toda esta inversión de Contigo Callao les ha salido a cuenta. No solo han colocado a Pedro Spadaro en la alcaldía, sino que también han puesto a Miguel Cordano en la segunda vuelta que va a disputar con el conocido doctor Ciro Castillo. En Cajamarca también se van a ir a segunda vuelta a la gobernación, pero el verdadero drama está en la alcaldía. Como les contamos ya aquí, el jurado electoral de Cajamarca decidió retirar la postulación de la lista Cajamarca Siempre Verde, encabezada por el ex secretario general del Fujimorismo, Joaquín Ramírez. Eso sucedió nomás el viernes, por tanto las cédulas tenían su logo y el señor se convirtió en virtual ganador de la alcaldía provincial del Cajamarca al obtener el 30,3% de los votos según Ipsos. Así que Joaquín Ramírez parece muy confiado de que esto lo va a resolver el Jurado Nacional de Lima, como dijo ayer. Pero ojo que, según explicó al diario La República el abogado experto en temas electorales José Tello, lo que ocurre ahí es que ya lo sacaron de carrera y la votación de Joaquín Ramírez se va a contar como votos nulos. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Todo puede suceder en nuestro Perú. Esta incertidumbre, que ha sido generalizada durante todo el proceso, se canalizó ayer en violencia en al menos un distrito, Marcabal, de la provincia de Sánchez Carrión en La Libertad, donde unos manifestantes quemaron anoche las ánforas porque los ronderos estaban prohibiendo la entrada al local de votación luego de las 5 de la tarde. Entonces se desató el caos, la policía intentó reprimir con gases lacrimógenos, pero fue peor. Según HCOTV, los disturbios dejaron un fallecido, el rondero Jorge Vargas Ávila, de 38 años. En medio de tanto caos y desastre, yo quisiera terminar este bloque con el lado positivo, porque a nivel nacional prácticamente han desaparecido el fujimorismo, que siempre le van mal en las elecciones municipales, pero esta vez ya a Fuerza Popular no se le ha visto nada. También Acción Popular, que esto sí es histórico para ellos porque en municipales y regionales les solía ir bien. Pero entre los niños y Malcri Carmen, pues finalmente el peor partido ha sido nulificado. Y quizás la derrota más grande y satisfactoria, la de Perú Libre, que fue arrasado en su bastión Junín, en Huancayo menos. Este abrazo entre Guido Bellido y Malcri Carmen, pues ahora es un abrazo que ya no representa a nadie. Y hay que decir que ha sido incluso más altamente satisfactorio ver cómo ayer Vladimir Cerrón entraba en negación absoluta, se dedicó todo el día a tuitear con un tono pretendidamente celebratorio sobre las elecciones brasileñas, mientras la procesión con toda seguridad iba por dentro. Su derrota total es un consuelo en medio de esta devastación que ha sido la jornada electoral de ayer. Ya volvemos con más en este especial electoral aquí en La Encerrona. En este curso exploraremos el mundo de las fake news. No solamente nos hacen daño como sociedad, sino nos pueden hacer daño a niveles personales incluso. Noticias fabricadas, sin hechos, sin fuentes. ¿Cómo evito caer en fake news o noticias falsas? ¿Estamos listos para empezar a adentrarnos en el mundo de las fake news? Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y al cierre de esta edición, al 97,098% de actas contabilizadas, Rafael López Aliaga era el virtual alcalde de Lima con 26,29% de los votos, por encima de Daniel Urresti, que sacaba el 25,36% de los votos. Esto es una diferencia de 48.390 votos o 0,931%. Por supuesto, lo razonable es esperar todavía el 100% del conteo de la OMPE para poder hablar ya de un alcalde electo y no virtual.
De todas formas, hay que decir que durante toda la noche, pues López Aliaga en este conteo de la OMP empezó a despegarse de lo que inicialmente era un empate absoluto. De hecho, el conteo rápido de Ipsos en una situación absolutamente inédita, que no recuerdo que haya ocurrido nunca en ninguna elección grande en el Perú, el conteo rápido de Ipsos dejó a los peruanos con un empate real hasta en décimas de 25,9% para ambos candidatos punteros. Ya sea que se mantenga la ventaja de López Aliaga o Urresti logre remontar, pues lo único que tenemos claro a estas alturas es que Lima tendrá al alcalde más impopular de los últimos 42 años. Miren estos datos del politólogo Rodrigo Barrenechea. Ningún alcalde de Lima nunca había ganado con menos de 35%. Esta vez Urresti o López Aliaga, el que salga elegido, va a entrar a la Municipalidad de Lima con casi 10 puntos menos de lo habitual. Ojo que en las últimas semanas ambos candidatos además presentaban tendencia a la baja, aunque menor en el caso de López Aliaga. La que más bien subió o trepó en realidad fue Elizabeth León del Frente de la Esperanza, que llegó hasta un 10% frente a un Forsyth que quedó estancado. Lo irónico es que sumados ambos candidatos pues daban un 29% que hubiera sido más que suficiente para ganarle tanto a López Aliaga como a Urresti, pero en vez de decidirse por una o por la otra, el voto anti se dividió y ahora Lima se debate entre las que eran claramente de las dos peores opciones. Además, estas dos peores opciones han tenido un efecto arrastre en las distritales. Este es el mapa por el momento de las alcaldías distritales limeñas. Gracias a Alejandro Conde, en las que se ve como la irónicamente llamada Lima moderna terminó votando por un partido más bien conocido por sus políticas retrógradas. Lima medieval será a partir de ahora y más bien Renovación tendría que agradecerle a Somos Perú, que le ha quitado varios bolsones grandes de Lima Norte a Podemos, y allí podría estar la clave de una eventual victoria de Renovación. A pesar de esto, por la mañana López Aliaga estaba muy nervioso, apareció a acusar a la OMP de haber impreso de forma muy tenue el logo de su partido, dijo que estaba despintado. Mostró además su cédula de votación, algo que está totalmente prohibido por la ley. Llegó a su local electoral con una camioneta enorme con el logo de su partido, todo prohibido por la ley. Y bueno, cuando mostró la cédula de votación, él decía que su logo no se veía. Pero como sabe cualquier persona que haya impreso un documento a color, el celeste es un color que necesita de algún contraste o saturación, porque si no se pierde visualmente. Además, la OMP ya aclaró que ellos hicieron una prueba de color e impresión de las cédulas electorales con presencia del jurado, de la RENIEC, de la Defensoría del Pueblo y que se invitó a todas las organizaciones políticas para esto, pero nadie de Renovación Popular asistió, así como tampoco fueron a la firma del Pacto Ético Electoral. Algo que contribuyó al desconcierto informativo de la jornada de ayer es el básicamente monopolio que tienen América con Ipsos, que no es necesariamente culpa de ellos, es básicamente un problema de dinero de todos los demás. Antes, los canales de televisión y los diarios contrataban a distintas encuestadoras para que les hagan sus propios sondeos, pero eso ya no sucede, ya no hay plata, y así que el único medio con la plata suficiente para pagar un boca de urna y un conteo rápido, que son dos operativos logísticos bien importantes y costosos, distribuidos por todo el país, el único que puede hacer eso es América, que contrata a Ipsos. Esto ya pasó en la elección del año pasado. Y bueno, hay que diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa es la boca de urna, que es el resultado de las preguntas que le hacen a los electores a la salida de sus locales de votación. Es un resultado que sale rapidito, sale para el flash. Y otra cosa es el conteo rápido, en el que se va haciendo un muestreo ya de las actas mismas, o sea, de los resultados que van a ser oficiales. Eso te da un resultado más exacto, pero demora y sale en la noche, como ayer, y en caso de diferencia de centésimas, como está pasando entre Urresti y López Aliaga, pues no sirve de mucho. Por eso es que ayer ya desde las 5 de la tarde salía López Aliaga como primero en la boca de urna y eso generó desconcierto. Y peor todavía cuando el conteo rápido lo empató con Urresti y peor todavía cuando la OMP empezó a ofrecer resultados a cuentagotas en el que iba al principio Urresti por encima. Caos absoluto, sobre todo para una sociedad ultra conectada que ha perdido la paciencia y se ha acostumbrado a saber todo al toque. Ayer López Aliaga estuvo insistiendo, sin usar esa palabra, pero insinuándola, que estaban haciéndole fraude, ¿no? Y eso entonces movilizó a sus trolls de la resistencia, que le daban la razón y empezaron a amenazar con ir a buscar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Salas Arena, y al jefe de la OMP, Piero Corbeto. De hecho, Roger Ayachi, uno de los miembros de este grupo Los Combatientes, que es un satélite de la resistencia, fue detenido por policías
frente al local de López Aliaga en Jesús María por insultar personas y empujar un policía. Yo imagino que si finalmente se proclama López Aliaga, dirán que fue su gesta, ¿no?, la que hizo que la OMPE reconociera los verdaderos resultados. Va a ser un problema tener un alcalde con una fuerza de choque como los de la resistencia. Lo democrático sería que López Aliaga saliera a deslindar de ellos. Ahora veamos a quienes ha puesto López Aliaga como alcaldes en su efecto arrastre. En Miraflores, el claro ganador es Carlos Canales, candidato de Renovación, que, fiel a la ideología medieval de su partido, destacaba como una de sus ventajas que era el único candidato casado, porque todos los demás eran solteros, libidinosos o divorciados en pecado. Además dijo que él, como recordarán, iba a educar a las personas que venían de cerros para ir a hacer turismo en Miraflores. En San Borja, Renovación llevó a la reelección a Marco Antonio Álvarez, quien fuera jefe militar en Huancavelica en los 80, acusado de desapariciones, arrasó con el 30%. El consuelo es que la fujimorista Cecilia Chacón quedó minúscula con apenas el 9%. El partido de los Luna, como ya les dijimos, ha sido bloqueado efectivamente por Somos Perú en Lima. El caso más notable es el de San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado del país, en el que postulaba el sobrino de José Luna, de nombre legal Óscar Erquinio, pero más conocido por su alias de Nils Luna. Es quizás el candidato distrital en todo el Perú que más ha gastado en publicidad en Internet, pero quedó atrás, desplazado por Jesús Maldonado de Somos Perú. Quizás la victoria más notable de Podemos en Lima no es atribuible a ese partido, sino al candidato. Luis Felipe Castillo Oliva es el nuevo alcalde de Los Olivos. Él es hijo de Luis Felipe Castillo Alfaro, quien fuera candidato de ese distrito durante 22 años. Todo lo contrario se vivió en Chorrillos, donde la dinastía Miyashiro fue finalmente derrotada de lejos, además, por Fernando Velasco de APP. En San Miguel perdió de lejos Salvador Erez y luego de haber dicho que se retiraba de la política, había regresado con Podemos Perú, perdió ante su ex mano derecha y ex alcalde también de ese distrito, Eduardo Blés, que vuelve por Avanza País. Avanza País es un caso notable. Quien ha obtenido el porcentaje de votación más alto en todo el Perú es otro candidato de Avanza País, el de San Bartolo, Augusto Carvajal, con 55,9% según el conteo rápido de Ipsos. Avanza País tuvo fenómenos así como el de Carlos Brus, que se convirtió en alcalde de Surco. A pesar de haber perdido la interna de ese partido, igual siguió postulando y ahora es alcalde de Surco. Otro viejo conocido que regresa es nada menos que Francis Allison, que vuelve a ser alcalde de Magdalena con 48% de los votos. Y para cerrar con una nota pintoresca, en el distrito más exclusivo del Perú, San Isidro, nuestro engreído César Combina y también Javier Cipriani, el hermanito de Juan Luis Cipriani, obtuvieron menos de la mitad de los votos que la candidata celeste, Nancy Bizurraga. En muchos lugares del Perú, los votos todavía se están contando y mañana vamos a seguir con un mapa más claro de la situación. Ya volvemos con elecciones incluso más ajustadas aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Hola, ¿cómo están? La Encerrona, ¿cómo están todos los encerrones? Aquí estoy, soy Pilar Sordo, vuelvo a Perú después de 2 años a contarte todas las habilidades que necesitas tener para ser feliz en tiempos tan desafiantes como los que estamos viviendo. Nos vamos a encontrar el 6 de octubre a las 19 horas en el Hotel Meliá y para los encerrones hay un descuento del 10% en teleticket.com. No se lo pierdan, tienen que poner el código Encerrona10. Nos vemos, un beso. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y ayer hubo otra elección muy pero muy importante y básicamente igual de nefasta que la de Lima. Por un lado, el acusado de corrupción gigantesca que terminó rebotando en nuestro país, Lula da Silva, y por el otro, el extremista Jair Bolsonaro, que recibió apoyo de gente de la calaña en estos últimos días como Trump o Neymar, imagínense. Lula ha ganado ayer las elecciones en Brasil, pero con las justas, y habrá segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con nuestro vecino más grande e influyente? Nos lo explica el internacionalista Oscar Vidarte. Los resultados de las elecciones en Brasil han sido sorpresivos. Y no necesariamente porque Lula da Silva haya salido primero, que era algo esperado, sino por el buen resultado que ha tenido el presidente Jair Bolsonaro. Todas las encuestas señalaban una diferencia un poco más amplia, incluso algunos hablaban de la posibilidad que Lula da Silva pueda superar el 50% y por ende evitar una segunda vuelta, pero los resultados han sido totalmente distintos. 48 Lula, 43 Bolsonaro, demuestran una diferencia bastante corta.
Y esto se debe básicamente al buen resultado que ha tenido Bolsonaro en algunos estados que se esperaban tuvieran un mejor resultado a favor del candidato del Partido de los Trabajadores. A pesar de esta buen performance del candidato Bolsonaro, que probablemente ha salido bastante contento de haber pasado una segunda vuelta con una diferencia bastante corta, el proceso hasta el 30 de octubre va a ser bastante difícil. Superar la posibilidad, superar esta diferencia y ganar en segunda vuelta va a ser muy complejo para Bolsonaro. En primer lugar, porque probablemente los votos de Ciro Gómez sean votos que tiendan a votar por Lula da Silva. Son básicamente 3% que podría darle ya una ventaja significativa al candidato de la izquierda brasileña. Pero también, considerando que la situación económica en Brasil es compleja y además que existe pues una añoranza a los años que significó el gobierno de Lula da Silva, una añoranza, digamos, por los buenos años económicos que Brasil vivió dichos años. Además, creo que la polarización que esta campaña ha demostrado y que en parte ha sido alimentado por la campaña, por la estrategia del candidato Bolsonaro, pues hace muy difícil acceder pues a algunos otros votos. Básicamente plantear la elección en función del bien y el mal, pues ha complicado a Bolsonaro pues acceder a algunos votos, ¿no? Y en verdad pues esta campaña también ha sido y había un componente muy anti-Bolsonaro, ¿no? Lo cual ha llevado a votar, por ejemplo, por candidatos como Lula da Silva. Y eso pues le dificulta a Bolsonaro pues poder conseguir nuevos votos, ¿no? De cara a la segunda vuelta. El escenario de la segunda vuelta es un escenario bastante complejo. Probablemente Lula da Silva parte como gran favorito, pero no habría que confiarse porque ya vimos cómo esta primera vuelta de alguna otra forma trajo algunas sorpresas que podrían, quién sabe, haber en la segunda vuelta. Muchas gracias, Oscar Vidarte. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que La Encerrona es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compartan en las redes con el hashtag La Encerrona y rótenle los WhatsApps de su familia y sus amigos que están desconcertadísimos después de la elección de ayer. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, sino un servicio para todos y es gratis gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar con este proyecto, inténtalo. Y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House, pero además tengo la suerte de haberme traído este librito de Lima, se llama Sansu, del reconocido pintor y ahora escritor Eduardo Tokeshi. Su incursión en la literatura no es novedad para aquellos que lo seguimos en Instagram, pero lo que Tokeshi nos muestra en Sansu es realmente impresionante. Son microrelatos, también hay haikus, son historias que van de Japón a Perú, de Perú a Japón. Hay una parte que a mí me encanta, fíjense en esta ilustración, aquí Tokeshi dice que mi exterior japonés no se condice con mi interior peruano. Ese es el conflicto. Soy una botella de sillao con Inca Kola dentro. Ese tipo de metáforas, de humor, de ilustraciones espectaculares como corresponderían a Tokeshi, pues están ahí, están en este libro con una delicadeza de textos que está acompañada por hermosos dibujos que a veces parecen fotografías y otras sueños. Este notable conjunto de prosas cortas y poemas en este hermoso libro ilustrado probablemente sea uno de los libros del año. Lo recomienda Penguin, lo recomiendo yo. Sansu de Eduardo Tokeshi ya está en las librerías de Lima. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.